El día de hoy participamos en la audiencia sobre medidas provisionales solicitadas por el Gobierno de México como parte de la solicitud de inicio de procedimientos, la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia el 11 de abril, después de la irrupción violenta por parte de Ecuador a nuestra embajada en aquel país y el atentado contra la integridad física y la dignidad de nuestro personal diplomático. ¿Qué significa esta audiencia? Nosotros solicitamos determinadas medidas, en específico que la Corte le ordene a Ecuador que salvaguarde la integridad de nuestra embajada y de la residencia del personal diplomático. Ustedes recordarán que después del rompimiento de relaciones diplomáticas, todo nuestro personal fue evacuado, nuestra embajada, por tanto, está vacía, las residencias de las casas del personal diplomático también están vacías y al interior se conservan todavía bienes y archivos con información sobre la función diplomática regular de nuestra embajada. Ecuador tiene una obligación dentro del derecho internacional de no ingresar de nueva cuenta a nuestra embajada sin permiso y también una obligación de proteger que nadie ingrese, o sea, no permitir que se brinque alguien la barda y quiera destruir o llevarse algún material de la embajada. ¿Por qué es importante obtener estas medidas provisionales de parte de la Corte? Porque Ecuador podría decir, y seguramente lo dirá el día de mañana, que es cuando le toque a Ecuador presentar sus argumentos respecto a estas medidas provisionales, decir que están actuando de buena fe, que no ingresarán, por supuesto, a la embajada, que van a cuidar que nadie se meta, pero hay una pérdida de confianza con Ecuador y eso es algo que transmitimos el día de hoy en nuestros alegatos orales. Ecuador tiene una interpretación del derecho internacional que México, por supuesto, no comparte. No hay confianza de que respeten el derecho internacional y, por tanto, necesitamos que la Corte les ordene cumplir con sus obligaciones y una orden de la Corte pues tiene consecuencias en el sentido de que si no las cumplen podemos recurrir a la Asamblea General para exigir su cumplimiento, mientras que si le llegáramos a creer a Ecuador que van a cumplir sus obligaciones de buena fe, si se vuelven a meter, pues tendríamos que ir a la Corte de nueva cuenta para obtener una orden. De eso se trata esta solicitud de medidas provisionales. Esta es la trascendencia y el día de hoy fuimos exitosos al presentar nuestros alegatos. Percibimos sensibilidad de parte de los 15 jueces, mujeres y hombres de distintos países, con los alegatos presentados por México. Este es parte de un procedimiento, como todos los procedimientos judiciales, demora, pero la solicitud de medidas provisionales se hace con la mayor urgencia, porque, como decía, el local está vacío y queremos que la orden emita esta orden para poder nosotros tener la certeza de que nuestros domicilios en Ecuador, los archivos de las pertenencias en su interior, estarán protegidos. Si bien nos sentimos confiados en la solidez de nuestros argumentos, puede pasar como cualquier procedimiento judicial que la Corte no comparta nuestras apreciaciones, no nos otorgue las medidas provisionales y entonces nosotros tendríamos que tomar medidas con mayor urgencia. ¿Qué tendríamos que hacer? Hoy día nuestros locales están vacíos, estamos en un proceso de identificar y asegurar que un tercer país vele por los intereses de México en Ecuador. Esto es, como rompimos relaciones diplomáticas, pues nadie podría reclamar directamente y de inmediato si hubiera algún tipo de violación a nuestros locales o a nuestras pertenencias. Entonces, en ese sentido, pues buscaríamos poder evacuar los documentos y las pertenencias que están al interior de nuestra embajada. La embajada es un inmueble propiedad de México. Tendríamos que tomar consideraciones en ese sentido y hacerlo con la mayor urgencia y sin una orden de la Corte, pero sí apelando a las nociones básicas de respeto que a Ecuador aún le imponen. Entonces, en realidad no sería un plan B en el sentido de recurrir a otra Corte, sino simplemente hacerlo con o sin la orden. ¿Por qué es importante tener la orden de la Corte? Pues para darle más certeza al gobierno de México de que al ir a Ecuador podremos realizar estas labores de evacuación y cierre de la embajada de manera más segura, que nos cubriría una orden de la Corte Internacional de Justicia. En cuanto a la delegación mexicana, me enorgullece decirlo, su servidor es miembro del Servicio Exterior Mexicano por casi 20 años, estuve acompañando por la
extraordinaria embajadora Carmen Moreno, titular de esta embajada, quien nos ayudó en estos días de preparación decía, de estas carpetas, de los alegatos, porque si bien los alegatos se fueron siguiendo durante la audiencia, tienen que tener una solidez jurídica y fuimos atajando algunos de los argumentos que esperamos presente Ecuador el día de mañana. Algo importante a resaltar e histórico, es la primera vez que el gobierno de México, y son pocos los gobiernos que lo hacen, representado únicamente por personas servidoras públicas, somos funcionarios públicos, muchas personas mucho más jóvenes que yo, pero con gran experiencia en el tema. Ustedes lo verán en la videograbación, la audiencia es en inglés, se conduce en inglés, una parte en francés, cumplimos con los formalismos. Importante destacar que esto es una transformación en cuanto a la justicia internacional, porque usualmente los países recurren a un puñado de despachos que existen en el mundo que llevan a este tipo de litigios y como son pocos, aprovechan para hacer cargos pues extraordinarios, ¿no? Entonces, solo destacar que el gobierno de México y México tiene a personas servidoras públicas con la suficiente experiencia y solidez como para llevar a buen puerto estos litigios, como se demostró el día de hoy.